Hoy vamos a hablar de esos 3 puntos que logré encontrar esta vez en este texto de Hechos 2, desde el versículo 36 al versículo 47. Lamentablemente es una realidad que no podemos ocultar en el tiempo presente. En el mundo entero hay iglesias que se dicen ser iglesias del Señor, pero que en realidad pareciera que no lo son. Al menos las evidencias que dan en su modo de vida, en su manera de adorar al Señor, en su manera de dirigir la congregación, pareciera que no están en verdad como una iglesia del Señor. Pero damos gracias a Dios por ustedes, mis hermanos, porque ya cumplen 79 años como una iglesia del Señor. Y aquí en Hechos 2 encontramos la primera iglesia en el Nuevo Testamento, una iglesia del Señor. Esta iglesia fue fundada el día de Pentecostés, el día en que el Señor cumplió su promesa, la cual Él le había prometido a sus discípulos, que se quedaran allí en Jerusalén, porque iban a recibir el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo iba a descender en forma de lenguas de fuego sobre cada uno de los creyentes en el Señor. El fuego simboliza el poder del Señor. Y las lenguas simbolizaban lo que ellos tenían que hacer ese mismo día, el día de la fiesta de Pentecostés. Ese día se reunían en Jerusalén, la ciudad santa del Señor, judíos que probablemente venían de muchos lugares, pero probablemente habían incluso ya nacido en esas otras naciones, pero mantenían su identidad como Israel, como el pueblo terrenal escogido por Dios. Y ellos vienen acá a esa ciudad a celebrar esos días festivos para ellos. Y entonces en ese justo momento, porque el tiempo de Dios es perfecto y todo lo tiene planeado, en ese momento es que desciende sobre ellos el Espíritu Santo para que ellos tengan el poder necesario para que, en primer lugar, ¿cómo nace una iglesia? Para que ese día naciera la primera de las iglesias del Señor, la primera de las iglesias cristianas en la historia de la humanidad. Dice el versículo 36 en adelante: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Así termina prácticamente esta primera parte del sermón de Pedro. Es casi como que nos acostumbramos hoy en día cuando el predicador dice para concluir, allí está concluyendo Pedro esta primera predicación cristiana. Sepa pues ciertísimamente, con toda certeza, con toda seguridad, sin lugar a ninguna duda, de que Jesús fue crucificado y fue crucificado por los pecados del mundo. Y a ese Jesús que ellos habían crucificado, Dios lo había hecho el Señor. Y ese Jesús era el Cristo, el enviado, el Mesías, el prometido en las antiguas Escrituras, que Él sería el Cordero de Dios. Él sería el Salvador de los pecados, de todo aquel que los recibe creyendo en la obra que Él hizo en la cruz del Calvario por los seres humanos. En esa conclusión temporal pudiera yo decir que hace Pedro de su sermón, está recordándoles lo que ya les había dicho en esa misma predicación. Por ejemplo, en el versículo 22 de este capítulo 2, él les dijo: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A ese Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, vosotros prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Versículo 24, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Pedro les está predicando el único y verdadero evangelio que debemos predicar a toda criatura sin hacer distinción de personas,
porque todos necesitan escuchar, el Evangelio, lo que es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es el poder, es el dunamis de Dios, es la dinamita. No es algo humano, no es algo que se puede predicar en las fuerzas del ser humano, no es algo carnal, es algo espiritual, es algo celestial, es algo poderoso, es el mensaje que tienen que oír todas las criaturas para que creyendo en ese mensaje puedan obtener la salvación y escapar de la perdición en la cual quedarán por toda la eternidad si no reciben ese mensaje creyendo en el contenido del mismo. El contenido del mismo lo ha predicado Pedro. Jesús ha sido crucificado por el determinado y anticipado conocimiento de Dios. Dios ya así lo había dicho que tenía que suceder. El apóstol Pablo a los Corintios, allá en el capítulo número 15, les dice en los primeros versículos lo siguiente: porque yo les he predicado lo que asimismo yo recibí, que Cristo Jesús fue crucificado conforme a las Escrituras, y fue sepultado, y al tercer día resucitó conforme a las Escrituras. ¿Para qué? Para darle vida eterna a todos aquellos que creen en el sacrificio sustitutivo de Cristo por los pecados y creen que Él resucitó, para darle vida nueva, vida abundante y vida eterna a todo aquel que en Él cree. Cuando se predica el correcto mensaje del Evangelio y no ningún otro evangelio que no sea el de Dios en su palabra, por ejemplo, esas iglesias a las cuales hacía referencia en la introducción de la predicación. Hay iglesias, entre comillas, cristianas que predican un falso evangelio de la prosperidad. Hay otras que predican un falso evangelio de la felicidad. Todo te va a ir bien, aunque no llegues a ser multimillonario, pero todo te irá bien. Tendrás una vida feliz en todos los sentidos. Cuando Cristo nos dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Independientemente de la prueba en que estés, que Dios no te debe sacar, sino que Él debe mostrarte que Él es tu Dios en medio de la prueba. Ese sí es el Evangelio. Dios está contigo en toda situación, en primer lugar porque Él envió a su Hijo a morir en tu lugar. Y ese Dios sigue siendo el mismo Dios fiel, que estará contigo aún en la peor de las pruebas que Él te permite pasar. El Evangelio, Pablo dijo a los Gálatas en el capítulo 1, versículos 8 y 9, que solamente hay un solo Evangelio, que si aún él mismo o un ángel del cielo os predicare un evangelio diferente al que yo les he predicado, decía el apóstol a los gentiles, sea maldito, sea anatema. Pablo, un apóstol del Señor, un hombre que decía que todos tenemos debilidades y aún él tenía un aguijón en la carne y que era comprensivo y que constantemente en sus epístolas nos hablaba del amor, de la comprensión, del perdón. Con esto era radical. Nadie puede predicar otro evangelio que el que nos ha dado el Señor por medio de su palabra. El hombre incrédulo, el hombre inconverso, el hombre perdido en el mundo necesita con urgencia escuchar este evangelio, porque ese evangelio es lo que lo puede sacar de la perdición en que se encuentra. Pero él tiene que entender, él tiene que comprender que está perdido. Es como a un náufrago que se haya quedado allí en el medio del mar. Él tiene que llegar a la comprensión total de que está perdido y que en pocas horas, si no hay alguien que lo pueda rescatar, él morirá, él se hundirá, él se ahogará. Él está perdido. Ese mensaje del evangelio es el que debemos predicar. Vosotros crucificasteis a Cristo. Ese vosotros nos lleva a la actualidad, al día de hoy. Yo crucifiqué a Cristo. Usted crucificó a Cristo, porque nuestros pecados fueron los que Jehová, según Isaías 53, dejó caer sobre él. Él fue herido por nuestras transgresiones, como oveja fue llevado al matadero, para que en aquella cruz en algún momento él tuviera que decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? Inmediatamente lo comprendió, lo entendió, porque ha dejado caer el pecado del mundo
sobre mí, el mío, el tuyo, el de todos los seres humanos cayó en ese momento sobre el Hijo de Dios. Y el Dios que es 3 veces santo no puede tener comunión alguna con el pecado. Por tanto, es la separación única en la historia del universo, del Padre y del Hijo. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Consumado es. La obra que me mandaste a realizar, aquí está. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y allí murió. Al tercer día resucitó para darle vida, vida abundante, vida nueva, vida eterna a todos los que lo reciben creyendo en su nombre. El ser humano sin Cristo necesita escuchar ese mensaje. Necesita aceptar que es un pecador, que está perdido, que si muere en esta vida física sin Jesús, irá a la condenación eterna. Y en aquel día del juicio quedará culpable por haber pecado contra su Dios, su Creador, por haber violado sus leyes que son santas. Y necesita escuchar el Evangelio que le dice: la paga del pecado es la muerte, la separación de Dios, quien es la vida. Por tanto, el hombre, al verse así, responderá así como respondieron ellos en el versículo 37. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Esa es la pregunta que debe salir del corazón del incrédulo cuando se le llega a él con el verdadero y único evangelio. Estoy perdido, ¿qué puedo hacer? ¿Cuál es mi salvación? Tu salvación se llama Jesucristo y tú tienes que hacer algo. Tú tienes que arrepentirte de los pecados. Tienes que reconocer que le has fallado a Dios. Tienes que hacer un cambio radical en tu mente que te lleve a un cambio en tu vida. Y tienes que arrepentirte de tus pecados para con Dios y recibir al Hijo de Dios, Dios mismo hecho hombre, creyendo por medio de la fe en Él, que Él es quien pagó por ti. Pedro les dice: arrepentíos, versículo 38, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre, por el nombre, bajo la autoridad, en el poder del Jesucristo, para perdón de los pecados. Y recibiréis el regalo, la dádiva, el don del Espíritu Santo. Un carcelero en Filipos hizo esta misma pregunta de otra manera. Cuando Pablo y Silas estaban allá, en la última de las celdas, encadenados con los pies en el cepo, pero a medianoche orando y alabando a su Dios. Y los presos los escuchaban, y el carcelero, al ver la respuesta de Dios a esas oraciones de aquellos misioneros, una respuesta muy poco común, porque fue un terremoto que no destruyó la ciudad de Filipos, sino que rompió las cadenas, abrió las puertas de las celdas. Y el carcelero, el cual era el responsable de la vida de los prisioneros y que sabía que su vida tendría que poner por solamente uno que se escapara de aquella cárcel, intentó entonces suicidarse. Pero dice que los misioneros le gritaron: no te hagas daño, porque ninguno se ha ido, todos están aquí. Así que el carcelero fue corriendo, se arrodilló a los pies de aquellos siervos del Señor y les hizo la misma pregunta que estos hombres aquí en Hechos 2. ¿Qué haremos? El carcelero dijo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Así que Pablo le respondió en 16:31 en Hechos: cree, ten fe, confía, recíbelo creyendo en lo que Él hizo por ti. Cree en el Señor Jesús el Cristo y serás salvo. Y esa misma palabra será dada a tu familia, a tu casa, y ellos también serán salvos. Una iglesia del Señor nace cuando es predicado el único y verdadero evangelio, es recibido, y entonces ahí está una iglesia del Señor, no del hombre.
predicado el mensaje del Señor, no mensajes humanos. Pedro le dice en el versículo 39, porque para vosotros es esta promesa, pero no solo para ustedes, sino también para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con muchas otras palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación, sed salvos del mundo, sed salvos de los pecados, sed salvos del dominio de Satanás, sed salvos de la corriente de este mundo, sed salvos de tus propios pecados ocultos, sed salvos de tu manera de pensar antigua, sed salvos de esta perversa generación. Versículo 41. Así que los que recibieron su palabra, los que recibieron el mensaje del evangelio, los que creyeron en Jesús como el único y suficiente Salvador de sus almas, fueron bautizados. La señal eterna, la señal visible, la evidencia de la salvación interna de ellos que aparece en el Nuevo Testamento de la Biblia. Hay que predicar el evangelio de la Biblia. Hay que exhortar, hay que tratar de convencer por medio de la predicación fiel de la palabra. Y después hay que decirles a aquellos que han expresado públicamente que sí, que han creído en Jesús, hay que exhortarlos a que se bauticen para que pasen a ser miembros de una iglesia local del Señor, porque desde que creyeron ya son miembros de la iglesia universal del Señor. Hay que exhortarlos para que se unan a la iglesia por medio del bautismo, que es el testimonio público de la fe que ellos ya han depositado en su Salvador y en su Señor. Así, mis hermanos, en este pasaje podemos ver cómo nace una iglesia del Señor. En segundo lugar, cómo vive una iglesia del Señor. A partir del versículo 42 en adelante vamos a encontrar varias enseñanzas, varios datos, varias características de cómo vive una iglesia que en verdad es una iglesia del Señor. Dice el versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Del versículo 43 hasta la primera parte del 47 va el autor de Hechos, que es Lucas, nos va a abundar un poco más de estas 4 cosas en las cuales ellos perseveraban, una iglesia del Señor. Es decir, 4 características de cómo vive una iglesia del Señor. En primer lugar, perseveraban en todas ellas. Perseverar no es vivir un día y después no vivirlo más. Perseverar nos dice la palabra del Señor, el Espíritu de Dios que inspiró las Escrituras. Perseveraban, se mantenían, permanecían. Había una vida constante de ellos en estas 4 cosas, en estas 4 características de una iglesia del Señor en cómo vive. En primer lugar, en la doctrina, en la enseñanza. ¿De quién? De los apóstoles. Ellos son los que están ese día allí, en el día de Pentecostés, el día que nació una iglesia del Señor. Ahora, ellos van a permanecer liderando esta iglesia del Señor. Y ellos, al liderar la iglesia del Señor, van a darle enseñanzas de las Escrituras del Antiguo Testamento y le van a ir demostrando, incluso a aquellos que ya han creído, le van a ir fortaleciendo su fe por medio de las enseñanzas que el Antiguo Testamento indicaba acerca de Jesús, del Hijo de Dios, del Salvador y de quien ya es su Señor. El Nuevo Testamento que muchos de ellos no llegaron a tener, nosotros lo tenemos. Muchos de ellos solo pudieron escuchar oralmente las enseñanzas de los apóstoles. Pero usted y yo somos bendecidos, somos privilegiados, porque nosotros tenemos la palabra del Señor completa, desde Génesis hasta Apocalipsis.
Y desde Mateo hasta Apocalipsis, el Nuevo Testamento de la Biblia fue escrito por los apóstoles o por discípulos directos de estos apóstoles. Aquí en el Nuevo Testamento está la doctrina de los apóstoles. Ellos perseveraban en esas enseñanzas. Y una iglesia del Señor debe perseverar, debe vivir constantemente, lleno de la doctrina de los apóstoles, lleno de la palabra del Señor. Que la Biblia sea tu alimento, hermano. Que esta iglesia, que yo sé que es una iglesia del Señor, siga viviendo en conformidad a las escrituras del Señor, a la doctrina de los apóstoles. Hace poco escuché un pastor por internet, de los que a mí me gusta seguir, y él decía en su predicación que alguien le hablaba, en la Biblia dice esto, en la Biblia dice aquello, hasta que un día él le preguntó, ¿en qué libro? ¿En qué capítulo? ¿En qué versículo dice eso? No estaba en la Biblia. Nosotros tenemos que basarnos aquí, en la palabra del Señor, en la doctrina, en las enseñanzas que nos dejó el Señor por medio de sus apóstoles y sus discípulos directos, que está aquí. Porque este libro, y solamente este libro, es la guía, es la máxima, única y suficiente autoridad para el creyente en Cristo. Lea la Biblia, escudriñe la Biblia, ame la Biblia, medite en la Biblia, predique la Biblia, aliméntese con la Biblia, porque aquí está la doctrina de los apóstoles, una de las primeras características de cómo vive una iglesia del Señor. Recuerde que toda la escritura es inspirada por Dios. Todo lo que usted va a leer aquí, Dios le está hablando. Como dijo un hermano en alguna ocasión, qué bienaventurados, qué bendecidos fueron aquellos hombres que Dios les hablaba audiblemente. Y entonces el maestro de la escuela dominical le preguntó, ¿y usted no escucha la voz de Dios? No, yo no la escucho. ¿Y usted no lee la Biblia? No, pero yo la leo así. No, pues léala en voz alta para que escuche la voz del Señor. Pero no solamente una iglesia del Señor vive perseverando en la doctrina, en las enseñanzas, sino que también persevera en la comunión unos con otros. Comunión, una unión común entre todos los hermanos en la fe, llenos de amor, llenos de compasión, llenos de perdón los unos por los otros. Los unos por los otros o los unos a los otros son frases que se repiten mucho en el Nuevo Testamento, sobre todo en las epístolas. Y son enseñanzas que no las sabemos de memoria. A veces conocemos los versículos, pero a veces cómo nos cuesta vivirlo como iglesia del Señor. Unos a los otros, los unos con los otros, los unos por los otros, amándose, soportándose, perdonándose, consolándose, exhortándose los unos a los otros. Esas son evidencias de una iglesia del Señor en su manera de vivir. Sigan viviendo de esa manera sus vidas como iglesia del Señor. Sigan teniendo una común unión entre todos. Que no haya desaveniencia entre los hijos de Dios, que no se pueda solucionar por medio de la comprensión, de la exhortación, del perdón. Porque así vive una iglesia del Señor. Dice que también perseveraban en el partimiento del pan. Y aquí la frase partimiento del pan nos puede llevar y nos debe llevar a dos prácticas que ya tenía esta iglesia, primera iglesia del Señor en el Nuevo Testamento. Ellos comían juntos, hermanos. Ellos compartían los alimentos con alegría y sencillez de corazón. También se puede interpretar que ellos participaban de la cena del Señor, esa ordenanza que Dios ha dado a una iglesia local para que nos autoexaminemos en nuestra comunión con Dios, en nuestra fe, para que recordemos el sacrificio del Señor y para que anunciemos que Él viene por su iglesia, por una iglesia del Señor. Qué bonito es, mis hermanos, cuando uno ve una iglesia del Señor compartiendo entre ellos para sus necesidades. Qué bonito es cuando uno ve una iglesia de Dios, que se visitan los unos a los otros, que llegan a la puerta de la casa aún sin avisarle al hermano
y le toca y le dice, vine a orar por ti. Vine a traerte esta ayuda porque sé que estás pasando por un tiempo de angustia o de necesidad. Eso es una iglesia del Señor. Persevera en la comunión, en el partimiento del pan, pero además de eso dice que perseveraban en las oraciones. Del versículo 43 al 47a nos puede ayudar la propia palabra a un poquito más entender. Dice que sobrevino temor a toda persona. Eso es lo que sucede cuando una iglesia del Señor vive con estas 4 características. Todo ser humano ve lo que nosotros hacemos. Es más, se nos dice que las personas van a creer más en el mensaje que llevamos de acuerdo a nuestro testimonio y no de acuerdo a nuestra palabra. Y allí pasó algo, sobrevino temor a toda persona. 3,000 se habían convertido al Señor. 3,000 eran ahora los miembros de la primera iglesia del Señor, aunque muchos de ellos se regresaron a sus naciones y allí se fundaron otras iglesias del Señor. Pero ese día, en ese avivamiento, porque eso sí es un verdadero avivamiento, los que quedaron allí vivían como una iglesia del Señor. Como consecuencia de esto, sobrevino temor a toda persona allí en Jerusalén. Muchas maravillas eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas sus cosas. Vendían aún sus propiedades y sus bienes. ¿Para qué? Para repartir a todos según la necesidad de cada uno. Estaban pendientes de las aflicciones, de las pruebas, de la enfermedad, de la situación, de la escasez de algún otro hermano que perteneciera a una iglesia del Señor. Perseveraban unánimes cada día en el templo, partían el pan en las casas, comían juntos, pero comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. Hermanos, ellos alababan a Dios, tenían favor con todo el pueblo y todo lo que hacían lo hacían de corazón porque eran verdaderos creyentes en el Señor. Habían nacido de nuevo por medio del Espíritu de Dios en ellos y no se olvidaban de esto. Por tanto, la 4ª característica, la cual ya mencioné y quiero abundar un poquito más ahorita, es perseveraban en las oraciones. Oraban a Dios, no confiaban en ellos mismos, sino que confiaban solamente en Dios. Perseveraban orando. La oración une la tierra con el cielo. Es el delicado nervio que mueve los poderosos músculos de Dios. Usted ora, inmediatamente esa oración está en el trono de la gracia de Dios, allá en el tercer cielo. Allí está Dios escuchándolo. Y allí a su lado está también, porque es omnipresente, escuchando la oración que usted está elevando al Dios en el cual usted ha creído. Una iglesia del Señor se reúne para orar. No solamente oran en sus casas, sino que vienen al templo que Dios le ha concedido tener para orar juntos, porque en la congregación de los santos se revela la voluntad del Señor. Y el culto del domingo en el día del Señor tendrá éxito del punto de vista de Dios, si el culto del miércoles vienen los hermanos unidos, unánimes, a orar juntos para que el Señor el domingo haga la obra y sea glorificado, el único que merece la gloria y la honra. En tercer y último lugar, ya en el primer punto hablamos de cómo nace una iglesia del Señor, por medio de la predicación fiel del Evangelio de Dios. En segundo lugar, hablamos de cómo vive una iglesia del Señor, perseverando en estas características: doctrina, enseñanza de la Biblia, comunión, partimiento del pan y orando juntos. En tercer y último lugar, cómo se sostiene una iglesia del Señor. ¿Cómo se sostiene una iglesia del Señor? La Biblia es clarita. Dice la última parte del versículo 47, y el Señor, añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y allí en el versículo 39, que también ya lo leímos en el primer punto, pero la última parte de este versículo nos da un dato interesante. Pedro dice: para cuantos el Señor nuestro Dios llamare.
todo es de Dios. Desde el principio hasta el fin, en toda la obra de salvación, en todo lo que se hace en una congregación del Señor. Una iglesia del Señor se sostiene por Dios. Es Dios quien sostiene a su iglesia. Es Dios quien comienza en ti, en mí y en todo ser humano la obra de la salvación. Es Dios quien escoge, es Dios quien elige, es Dios quien obra. Es el Espíritu del Señor quien convence de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu de Dios el que regenera al pecador que está muerto en delitos y pecados, que no quiere creer en Cristo, que quiere seguir viviendo en sus pecados, complaciéndose en sus iniquidades y en sus maldades, y que no tiene el poder en él, ni siquiera para creer en ese mensaje del Evangelio que cuando lo reciben, nace como parte de la iglesia del Señor. El Señor añadía cada día los que habían de ser salvos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. El mandato para que nazca la iglesia es que prediquemos sin acepción de personas, a todo el mundo, a toda criatura, a ser discípulos en todas las naciones. ¿Y se salvarán quiénes? Los que creen, los que se arrepienten. ¿Y se salvarán quiénes? Los que Dios llamare, los que Dios añadiere, los que Dios obrare en su corazón, en su mente. Esos son la iglesia del Señor. Y Dios sostiene su iglesia desde el comienzo, desde el principio, desde que comienza la obra en el ser humano que ha de ser salvo, que después es parte de la iglesia del Señor y ahora que comenzó en Él, el que comenzó en nosotros la buena obra, Él la ha de perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Usted y yo pasamos un día a ser parte de una iglesia del Señor cuando escuchamos el Evangelio, cuando nos arrepentimos de los pecados, cuando creímos en Él, cuando un día un mensaje como este llegó a nuestros oídos y a nuestro corazón: venid a mí, todos los que estéis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. El que tenga sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Y entramos a la iglesia del Señor por haber creído en ese mensaje, y después de estar en la iglesia del Señor escuchamos el otro mensaje de Dios: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y los he puesto para que llevéis fruto y para que vuestro fruto permanezca, para que usted cumpla con el primer punto de la predicación, para que le predique el Evangelio, que es el poder de Dios para salvar a todo el que cree, para que cumplas con el segundo punto, para que vivas siendo parte de una iglesia del Señor, cumpliendo con estas características que tenía esta iglesia del Señor. No solo lo dijo Pedro aquí en el primer sermón, en Hechos 2. Usted puede leerlo por toda la Biblia, cómo Dios es el que comienza, cómo Dios es el que sostiene, cómo Dios es el que termina su obra. Él escogió a Abraham, no Abraham a Dios. Noé halló gracia, siendo un pecador igual que los demás. Gracia, favor inmerecido de aquel que es Dios. Allí mismo en Filipos, donde estaba aquel carcelero, también había una mujer llamada Lidia. Y cuando Pablo llegó a Filipos, que no quería ir a Filipos, Pablo no quería ir a Europa, a Macedonia. Pablo quería predicar su mensaje, el Evangelio, allá en Galacia, allá en Asia Menor, allá en Bitinia, pero el Espíritu se lo prohibió. No le dejó predicar a Pablo en aquellos lugares. Así que Pablo y sus acompañantes se quedaron en Troas, y en visión de noche se le apareció un varón macedonio. Ven, que te necesitamos. Ven, el Señor es el que comienza, sostiene y termina la obra. Llegaron a Filipos y allí estaba esa mujer llamada Lidia, que dice que adoraba a un Dios al cual ella no conocía, junto con otras mujeres a la orilla de un río. ¿Y qué dice la palabra? El Señor abrió el corazón de Lidia para que estuviera atento a lo que Pablo decía, y ella y toda su familia se bautizaron y fueron parte de una iglesia del Señor, porque el Señor añadió a Lidia a una iglesia del Señor. Pero después Pablo llegó a Corinto, y Pablo, después de haber tenido la experiencia de 2 viajes misioneros,
el primero y el segundo, ahora llega a Corinto. Y Pablo en el primer viaje misionero fue apedreado en Listra. Y Pablo había pasado naufragios y persecución y tribulación y amenazas de muerte, y los ladrones se le habían robado. Y sin embargo este hombre misionero, valeroso, valiente del Señor, no quiere ir a Corinto, hermanos, tiene miedo. Y allí en Hechos 18, él cuenta, o Lucas cuenta, de que el Señor se le apareció a Pablo y le dijo: Pablo, no temas. Hechos 18, 9 y 10, no temas, yo estoy contigo, y nadie, ninguno, pondrá sobre ti su mano, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Así que Pablo se le quitó el miedo y dijo: Él es el que sostiene su iglesia. Él es quien comienza la obra. Él es quien está con nosotros. Él es quien te da el poder. Él es quien, cuando tú no tienes provisión, llega de parte de Él. Él es cuando tú estás afligido, Él viene y te trae la consolación y la fortaleza. Porque Él lo hace todo, mis hermanos. Cuando nosotros hayamos hecho todo, siervos inútiles seguimos siendo. Eso dijo el Señor Jesucristo. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, porque Él ha sostenido esta iglesia durante 79 años, y Él, que comenzó la buena obra hace 79 años acá, es quien sostiene y sostendrá esta iglesia. Él es el que prometió que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Él es el que prometió: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas. Y he aquí, qué tremenda promesa, mis hermanos: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él te sostiene, Él está contigo, Él está con esta iglesia, Él no te abandonará jamás. Él ha prometido: nunca te abandonaré, nunca te desampararé. ¿Eres parte de una iglesia del Señor? ¿El Evangelio ya llegó a ti? ¿Llegó solamente en palabras o llegó en el poder del Espíritu de Dios? Cuando ese mensaje del Evangelio viene de parte del Dios creador de todo cuanto existe, cuando ese mensaje viene con el poder del Todopoderoso, aquel que llega a ti, te levanta de entre los muertos, te saca de tu vida pasada, te saca de la esclavitud de tu pecado, del dominio de Satanás, de la corriente de este mundo. Cuando Él es quien viene a ti y te habla, tú debes creer, recibirlo a Él. Él es quien lo hace todo en ti. Y tú, si hoy estás escuchando y te estás dando cuenta que no es este hombre quien te está hablando, sino que solo soy el instrumento de Dios para que su palabra, con el poder de su Espíritu, llegue a ti, tú debes recibirlo a Él. Tú debes aceptar que eres un pecador. Tú debes cambiar tu manera de pensar acerca del pecado. Debes entender que tu pecado te hace estar condenado, perdido, y de que llegará un día que tú ni yo sabemos cuándo vas a partir de este mundo. Y si partes de este mundo físico sin haber recibido el mensaje del Evangelio, irás a la condenación, irás a la perdición. No tendrás la bendición de ser parte de una iglesia del Señor. Y los demás que estamos acá, que ya somos parte de esta iglesia del Señor, recordemos, una iglesia del Señor nace producto de la fiel predicación del único y verdadero Evangelio. Cristo y solo Cristo salva al pecador que en Él cree. También debemos recordar, mis amados hermanos, que una verdadera iglesia del Señor vive perseverando
en la enseñanza de la palabra de Dios, en la comunión entre todos, compartiendo para las necesidades y orando juntos al único que tiene todo el poder y el único que puede obrar en nuestras vidas y en nuestras iglesias. Y en tercer y último lugar, recordemos que solamente Él, Dios, y no ningún hombre, es quien sostiene a la iglesia del Señor. Mis hermanos, Dios les bendiga grandemente y Dios siga ayudándolos como Él solo lo puede hacer a esta iglesia que hoy o en este mes celebra su 79 aniversario, y que Dios estará con ustedes hasta el año en que cumplan el aniversario, llegando a su presencia. Vamos a orar, mis hermanos. Bendito Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias, mi Señor, porque esa palabra tiene poder, porque viene de ti, Señor. Señor, gracias por esta primera iglesia bautista de Barquisimeto. Gracias, mi Señor, porque fue, ha sido y siempre será de bendición para mí, para mi esposa y para mi niña. Gracias, bendícelos grandemente, Señor. Permite, Señor, que más y más personas sigan siendo salvas, Señor, por medio de la predicación del Evangelio que ha de hacer esta iglesia del Señor. Permite, mi Dios, que esta iglesia siga viviendo como una iglesia del Señor siempre. Y gracias, mi Señor, porque solo tú eres el que ha sostenido, sostiene y ha de sostener por siempre esta iglesia del Señor. En el nombre de Jesús, amén.